La primera pregunta que les hago a mis estudiantes cuando inician nuestro curso es ¿para qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Y siempre lo que me contestan, o la mayoría del tiempo lo que contestan es para estudiar. Y aquí es donde empezamos nuestro método porque les explico que el inglés no se estudia, el inglés se aprende. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. Ya nos habíamos tardado con estos videos, ¿verdad? Pero quise hacerles este video en especial porque esta es una de las lecciones que siempre les doy a mis alumnos en los primeros días de clase. Y es que normalmente tenemos en la cabeza que el inglés se debe de estudiar. Entonces en este video te voy a explicar por qué no debes de estudiar el inglés. Pero antes que nada, déjame te explico que he descubierto cuando le estoy enseñando a mis alumnos que tenemos cierta aberración a las palabras. ¿Sí se dice aberración o cierto odio? Repele. Que tenemos cierto como odio o repele a ciertas palabras en el español. Yo creo que en cada idioma pasa lo mismo, ¿no? Pero te voy a dar un ejemplo. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra tarea? ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra escuela, trabajo, ejercicio, disciplina? De seguro sientes que se retorcieron las tripas, ¿verdad? En más de una de estas palabras. Pues sí, eso es lo que nos pasa normalmente en el español, porque ya al simple hecho de escuchar esa palabra, ya le tenemos como cierto odio, cierto repele. Entonces, regularmente dentro de estas palabras existe la de estudiar. Muchos de ustedes yo creo que cuando ya escuchan la palabra estudiar, o sea, como que se siente que se retuercen las tripas, ¿no? Porque nos recuerda regularmente esas clases aburridas o esas clases tediosas o donde nos regañaban en la escuela, ¿verdad? Desde primaria, secundaria o prepa. Entonces lo que tienes que hacer nada más es aprender a identificar cada vez que sientas eso, porque lo que hace tu mente es de alguna manera, en cuanto escuchas esa palabra, tu mente se empieza a bloquear. Entonces he escuchado con mis alumnos que de repente les digo tarea y haz de cuenta que es como si su mente dijera, deja de escuchar y entonces ya no prestó atención a la tarea. Cuando les dices ejercicio es lo mismo, o cuando les tratas de explicar ciertas cosas, puede que se bloquee el cerebro. Entonces ten cuidado primero que nada con eso. Y ahorita déjame te explico por qué yo les digo que no deben de estudiar el inglés. Estudiar funciona cuando, por ejemplo, encuentras una araña o un animal de una especie que es desconocida. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas o los científicos o los expertos? Pues estudian esta especie, analizan cuáles son las partes del cuerpo que tiene, cómo funcionan sus órganos, a qué familia pertenece, cómo categorizarla, de qué ambiente sale, etc. Todo eso es estudiar. Entonces, si te fijas, no hay necesidad de estudiar el inglés. Si tú quieres aprender inglés, a lo mejor tú no te interesa saber cuándo se inventó el inglés o por qué se inventó o por qué salió el inglés realmente. A ti lo único que te interesa es utilizar el inglés. Entonces realmente no ocupas estudiar el inglés. Lo que necesitas es aprenderlo. Entonces mucha gente confunde y cree que aprender es lo mismo que estudiar. Y eso es la diferencia que te voy a explicar. Cada vez que yo explico una lección a mis alumnos, yo les pido que entiendan. Entonces, para aprender, tienes que entender. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú veas una lección de inglés, tú tienes que enfocarte en entender para qué sirven los pronombres, en entender para qué sirven las preposiciones, en entender cómo usar los adjetivos o incluso los tiempos. La otra cosa que debes de también saber es que para aprender debes de memorizar. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el inglés o en cualquier idioma tenemos muchísimo vocabulario. Entonces, hay vocabulario que tú te tienes que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, te tienes que ir aprendiendo cosas de la casa, te tienes que aprender cosas del calendario, te tienes que aprender cosas de la familia. Entonces, todo ese es el vocabulario que realmente no hay de otra, ¿no? Tenemos que memorizarlo. En cambio, en la cosa de entender, por ejemplo, no hay manera que tú puedas, digamos, utilizar las cosas. Si solo memorizas, no hay manera de que tú puedas utilizar las cosas si no las entiendes. Por ejemplo, si no entiendes la diferencia entre usar pronombres personales o pronombres de sujeto a pronombres de objeto. Para eso tienes que entenderlo, no solamente te puedes grabar las palabras. También, por ejemplo, otra cosa es para saber la diferencia entre cuándo usar in, cuándo usar on o cuándo usar at, ¿cierto? Eso también tienes que entenderlo, no solamente puedes grabarte las palabras y traducirlas. También lo que pasa con los tenses, todos los tiempos, el presente, el pasado, el futuro, tienes que saberte las reglas y entenderlas. No solamente debes de memorizarte palabras,
Por eso es importante que entiendas y que memorices. Entonces, cuando tú entiendes una lección y de repente en tu casa haces tu tarea y haciendo tu tarea memorizas esa lección, entonces podríamos decir que ahí donde se juntan entender y memorizar, ahí es donde podríamos decir que eso es aprender. Por eso es importante que cuando estés en clase debas de entender todo lo que te explican, entender la lección y preguntar. Si no entendiste, a preguntar. Nunca tengas miedo a preguntar. Yo sé que cuando están en grupos y hay 40 gentes, nadie quiere verse como menso preguntando la lección que acaban de explicar, pero precisamente por eso esa es la ventaja de cuando tienes un maestro privado, porque así no te da pena andar preguntando dudas y te quitas todas las dudas, para que entonces en casa, cuando ya te dejen la tarea, tú puedas memorizar. Ya que te sabes las reglas, entonces ahora sí te puedes incluso memorizar la regla. Entonces ya cuando tú entiendes y tú memorizas, se podría decir que estás aprendiendo. Porque, por ejemplo, te puedes memorizar las cosas de la familia, te puedes memorizar las cosas del calendario, te puedes memorizar estas palabras que son pronombres y preposiciones, pero si no sabes usarlas, si no sabes si van en el sujeto, o si van en el verbo, o si van en el complemento, entonces realmente no vas a ni siquiera saber hacer oraciones correctamente. Y precisamente eso es lo que va a hacer que nadie te entienda o que no se te entienda precisamente lo que tú quieres dar a entender. Y en cambio, por ejemplo, si tú pones toda la atención en la escuela, y entendiste en la escuela, pero no hiciste tu tarea, no practicaste, no hiciste los ejercicios, no hiciste lagartijas, las sentadillas, porque los ejercicios que te dejan los maestros, realmente esos son las lagartijas, las sentadillas, las abdominales que tienes que hacer para poder memorizar y lograr que tu mente se acuerde de todo este vocabulario. Entonces, por eso nadie te va a decir que dejes de hacer lagartijas ni sentadillas. Y por eso, aunque sean los ejercicios más tediosos y más difíciles, siempre son los mejores. Por eso, esto no te lo puedes saltar. No hay manera en que puedas aprender realmente un idioma sin practicar, sin ejercitarte, sin memorizarlo. Y por eso es que normalmente yo siempre les pregunto a mis alumnos, cuando les estoy explicando algo de gramática o que les estoy explicando algo de reglas, siempre les pregunto, ¿entendiste? Y ellos deben de ser honestos cuando digan sí o digan no. Si me dicen que no, se los explico de la misma manera. Si no se entiende, explico de otra manera o busco otras maneras de cómo hacer que mi alumno entienda. Pero la meta es que cuando yo le explico una lección, él la entienda. Después, entonces se le deja la tarea, la asignación, el ejercicio que tiene que hacer en casa, donde el ejercicio básicamente lo que va a hacer es que él practique y lo que va a hacer es generar memoria. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces es memorizarlo. Lo puedes memorizar por medio de ejercicios, de repeticiones, o lo puedes memorizar por medio de trucos que a veces los maestros tienen como ciertas trucos didácticos que te pueden ayudar a memorizar, como utilizar memoramas, utilizar sopas de letras, utilizar otro tipo de ejercicios didácticos. Pero lo que sí es importante entender es que cuando vas a la clase, el trabajo del maestro es explicarte todo lo que tú quieras. Te puede explicar teoría, te puede explicar palabras, te puede explicar vocabulario, te puede explicar reglas, pero lo que no puede hacer por ti es memorizar. No puede practicar por ti, no puede hacer los ejercicios por ti. Y aquí es donde normalmente yo a mis alumnos les comparo las clases de inglés como ir al gimnasio. Tú podrás tener al mejor coach en el gimnasio y te podrá poner la mejor rutina y te podrá poner la mejor rutina para bajar o para hacerte musculoso o lo que tú quieras. Pero lo que no puede hacer por ti es hacer los ejercicios que tú tienes que hacer. No puede hacer las lagartijas por ti, no puede hacer las sentadillas por ti, no puede hacer las abdominales por ti, porque al final de cuentas eso no te estaría ayudando a ti. Entonces en el caso del inglés es lo mismo. En el inglés tú tienes que hacer las repeticiones, tú tienes que hacer los ejercicios, tú tienes que practicar para que tú puedas memorizar. Y entonces al tú entender y al memorizar, podríamos decir que ya lo aprendiste, que aprendiste algo nuevo. Porque realmente si no lo entiendes y te lo grabas, pues puede ser que no lo puedas usar cuando debas o cuando quieras usarlo. Y también si lo entiendes pero no te lo grabas, pues entonces también no podríamos decir que lo aprendiste. Y la mejor manera de darte cuenta si has aprendido algo sería ponerlo en práctica.
Y es aquí donde entra otra de las palabras que les tenemos repele o odio, ¿no? Que es donde entran los exámenes. E incluso muchos de ustedes no tienen ni idea de lo que es un examen. ¿Por qué? Porque las escuelitas ahorita ya te hacen creer que el examen está hecho para que sea una prueba que tú debas pasar. Pero si pones atención, en realidad, un examen es examinar si el alumno está aprendiendo lo que le está enseñando el maestro. Examinar qué cosas de lo que hemos visto no ha aprendido todavía o todavía falla el alumno para poder reforzarle eso. Y realmente lo malo es que en las escuelas donde te hacen exámenes solamente te califican, te ponen las tachitas o las palomitas, pero nunca te ponen a ti a examinar qué es lo que te falta. Entonces a veces no sabes qué mejorar. Solo sabes que sacaste 7, solo sabes que sacaste 8, solo sabes que todavía no sacaste 10, pero realmente a veces no sabes en qué mejorar. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Entonces la manera de comprobar si estás aprendiendo o no es examinarte. Y aquí es donde tienes que examinar si puedes dominar las 4 habilidades que en cualquier idioma se evalúan, por ejemplo. Entonces en cada idioma lo que te van a evaluar es leer, escribir, escuchar y hablar. Esas son las 4 cosas que tú tienes que estar practicando constantemente, ¿sí? Entonces tú tienes que estar evaluando si cada vez que estás entendiendo algo del maestro, lo puedes integrar a tu escritura, lo puedes integrar a la hora de hablar, y si lo identificas cuando alguien lo está hablando o si lo identificas cuando lo encuentras en la lectura. Eso es lo que tienes que estar haciendo constantemente con cada lección que vas aprendiendo. Eso es la práctica. Entonces, por mucha teoría que tú sepas, por muchas cosas que hayas memorizado, si no lo sabes usar en la práctica, si no lo pones en práctica, pues no podríamos decir realmente que lo has aprendido, ¿no? Por eso de ahora en adelante, cada vez que te pongas a practicar algo o a hacer ejercicio, solamente recuerda que el ejercicio no es estudiar. Para aprender el inglés no tienes que estudiar las lecciones. Lo que tienes que hacer es entender la lección cuando te la explica el maestro, cuando estás viendo el video de YouTube, cuando vas a tus clases, entender la lección. Y en tu casa, cuando tú estás solo haciendo tus tareas, tus asignaciones, es ver si realmente la entendiste poniéndolo en práctica. Ya sea tratando de hacer un escrito, escribir oraciones, escribir lo que sucedió durante tu día, tratar de escribirle una carta a alguien, pero tratar de poner en práctica eso que acabas de ver en clase para ver si realmente se entendió. Si no lo entendiste, entonces puede ser que no lo puedas usar. Y es donde tú tienes que ser honesto con el maestro y maestra y decirle, ¿sabes qué? No entiendo, vuélveme a explicar o explícame de otra manera hasta que tú lo entiendas para que lo puedas memorizar. Porque si no vas a tener muchas cosas como lo del fine, ¿no? De que muchas veces nos dijeron que nos grabáramos y contestáramos fine cada vez que alguien te pregunta how are you, pero realmente cuando te preguntan ¿cómo estás? Pues a veces estás triste, a veces estás feliz, no siempre estás fine. Y además fine no es good, fine no es okay, es just fine. Entonces si tú te quedaste con la memoria y solamente contestas fine por contestar, ese es uno de los problemas de solo memorizar y no entender lo que estás diciendo. Por eso de ahora en adelante siempre ponte a pensar si realmente lo estás entendiendo, en lugar de solamente grabártelo de machetito, ¿verdad? Y memorizarlo. Porque si no, a la hora de improvisar, se te va a dificultar. Y pues ya lo más importante es entender que podrás tener al mejor maestro del mundo, pero si tú no haces los ejercicios, si tú no haces las tareas, si tú no practicas para memorizarte las cosas, pues el maestro no puede aprender por ti. El maestro no puede memorizar por ti. El maestro no se puede ejercitar por ti. Entonces, ahí es donde el alumno tiene que ponerse las pilas, porque por muy buen maestro que puedas tener, si el alumno realmente no quiere aprender, pues no aprende, ¿sí? Y por muy buen alumno que seas, pues también si el maestro no sabe explicar para que tú entiendas, pues también el alumno no aprende. Por eso también aprende a escoger el maestro que es de acorde a tus necesidades, porque a veces hay maestros que le sirven a ciertos alumnos, pero hay maestros que no le sirven a ciertos alumnos, entonces tú debes de encontrar al que mejor le entiendas. Porque para eso existe el YouTube y por eso ahorita tenemos la maravilla de tener tantas maneras diferentes de explicar las cosas, de tantos maestros diferentes, de tantos creadores diferentes, para que tú puedas encontrar el que mejor se acomoda a ti. Si encontraste algo de valor en este video, por favor dale un like y entonces te dejamos aquí otros videos para que puedas continuar aprendiendo inglés en nuestro canal.